de la parte continental, en la puntita más abajo, que es donde está el faro de Cabo Vírgenes, ahí se encuentra el inicio de la Ruta 40. Mirá, acá hay un montón de guanacos. Y llegué a Río Gallegos, una pequeña localidad en el extremo sur de la provincia de Santa Cruz y la última antes de cruzar el estrecho de Magallanes hacia Tierra del Fuego. 7:20 de la mañana, ya estamos en ruta. Empezaba a recorrer los 120 kilómetros de off-road hacia el extremo de Cabo Vírgenes. Ya se ve el faro de Cabo Vírgenes. Llegamos, el faro de Cabo Vírgenes y el cartel. Aquí comienza la Ruta Nacional 40 hasta La Quiaca, 5.080 kilómetros. Vamos saliendo de la IPF de Ríos Gallegos. Rumbo al paso de Monte Aymon para cruzar a Chile. Dirección Río Grande o Ushuaia, todo depende del tiempo que duremos en aduana para pasar la frontera hacia Chile y después de vuelta hacia Argentina. Son las 7:44, nos tomamos un café recién en la estación de servicio después de cargar nafta, pero hoy está más fresquito, hace 10 grados. Y bueno, y dan viento un poco más fuerte, así que vamos a ver qué tal. En cuanto al ferry para cruzar el estrecho de Magallanes, estaba circulando bien, así que no deberíamos tener problemas con eso. De acá a Ushuaia estamos a 571 kilómetros, si no me equivoco. 380 Río Grande. Veremos cuál será el destino del día de hoy. Así que bueno, allá vamos. Estamos aproximadamente a 30 kilómetros. Paso Internacional Austral, creo que se llama, de la frontera con Chile. Se observa acá los últimos terrenos del territorio continental argentino. Unas pequeñas montañas al fondo. Siempre Ruta Nacional 3, rumbo al sur. Estamos llegando al control fronterizo Monte Aymon. Vamos a ver cómo se nos dan los trámites de, primero, cancelación de la importación de la moto en Argentina, migraciones, bueno, estamos llegando a Chile. Saliendo de Argentina. Bienvenidos a la República de Chile. Frontera de Monte Aymon. Y después tendremos más adelante el tema del ferry para cruzar a la parte de la isla. Tenemos que hacer acá control migratorio y aduanas. A ver que nos indican los carabineros. Buen día. Por acá, ok. Gracias. Estamos, vamos a hacer los papeles. Ya en territorio chileno, son las 10:15 de la mañana. 14 grados y medio, tenemos viento en contra, por momentos bastante fuerte. Ahora lo tenemos justo de frente, así que nos alentece un poco, pero no nos molesta con la circulación. Pero bueno, para el día de hoy estaba por esta zona prevista vientos con rachas de hasta 35 km por hora. Ahora nos estamos dirigiendo hacia el ferry para hacer el cruce del estrecho de Magallanes. El trámite migratorio en Chile fue bastante ágil, habremos perdido 45 minutos, una hora quizás. Me está siguiendo un muchacho también de Buenos Aires, de Villa Urquiza, que está haciendo también la ruta hacia Ushuaia. Nos conocimos ahí en la motoposada, así que hoy a la mañana salimos a la misma hora, tomamos un café en la IPF y bueno, ahora estamos haciendo todo este tramo básicamente acompañados. Tenemos guanacos acá en medio, 16 kilómetros, si no vi mal el cartel, hacia la zona del cruce.
Estamos aproximándonos a la zona del ferry. Isla de Tierra del Fuego, parte de Chile. Estrecho de Magallanes. Bueno, ahí vamos rumbo al ferry para cruzar el Estrecho de Magallanes hacia la isla de Tierra del Fuego. Hay correntada, ¿eh? Uf. Y mientras avanzamos con el viento y el sonido del mar copando la escena, tomo conciencia de lo que significa este momento. Estoy a solo un paso de entrar en Tierra del Fuego y llegar a Ushuaia marcará el final de esta primera etapa del viaje. Salimos del ferry que nos hizo cruzar el Estrecho de Magallanes. Ahora dirección Río Grande. Y tenemos el cartel. Bienvenidos a Tierra del Fuego. Llegamos, fin del mundo. Todavía nos queda un tramito hasta Ushuaia, pero bueno. Tierra del Fuego, vamos. Bueno, estamos en una especie de valle. Se siente un perfume a unas florcitas, como si fuera parecido a la manzanilla, por así decirlo. La verdad que bueno, el paisaje es muy bonito. En fin, estamos a 85 kilómetros, sigue la frontera ahí de San Sebastián. Y después tenemos 100 kilómetros más hasta Río Grande. El viento está fuerte, casi totalmente de mi derecha lo tengo. Pero vamos, no nos rendimos que muy probablemente mañana vamos a estar llegando a Ushuaia y vamos a terminar la primera etapa de este viaje y va a dar comienzo a lo que es el gran viaje, que es Ushuaia, Alaska, obviamente. Bueno, estos muchachos estuvieron conmigo en Río Gallegos también, en la moto posada. Es una pareja joven que están yendo en una Royal Enfield, paso fronterizo San Sebastián. Bueno, acá está la moto de Alejandro y vamos a hacer los trámites. Bueno, pasamos la frontera, primero de Chile, después de Argentina. Ya estamos en territorio argentino dentro de Tierra del Fuego. Perdimos exactamente 2 horas. 2 horas en cruzar. La verdad que bastante lento, mucha gente. Bueno, calculá 10 minutos menos porque en el camino se me cayó una valija. O sea, entre el cruce de Chile y la aduana argentina pisé un pozo, un terrible pozo, y con el salto una de las valijas a la izquierda, la valija grande, se me cayó. Por suerte no se hizo mucho, pero uno de los enganches quedó medio tocado, entonces le tuve que poner una cincha bien ajustada, así que esperemos que eso aguante bien. Pero bueno, nada, otro pequeño percance. El tema de la luz de giro, hoy a la mañana en un momento me marcó error, pero ahora está funcionando de vuelta. O sea, el pequeño arreglo por momento funciona. Hace 15 grados, sol, por lo menos dirección para allá no hay viento, así que estamos bien. Estoy acá con Alejandro, que está atrás,
lo pude encontrar en la aduana chilena haciendo la fila un poco antes que yo. Ambos decidimos parar en Río Grande. Los dos casualmente teníamos el mismo contacto. Conviene dormir en Río Grande, mañana llegar temprano a Ushuaia. Y a partir de ahí veremos qué es lo que sigue. Sigue empezar a subir, pero tengo que empezar a armar la ruta. Allá a lo lejos se ve el mar. Ahí va. Seguimos por la ruta 3. Obviamente la ruta 3 Argentina, que corta cuando empieza Chile y después continúa en territorio argentino. Bueno, estamos oficialmente entrando en Río Grande. Se siente olor como a leña. Eso quiere decir que hay una parrillita cerca. Ahí tenemos el mar. La bandera argentina. Me está viniendo un olor a vacío, a chorizo, no sé, a asado propiamente. Debe haber alguna parrillita por acá. Y nos estamos dirigiendo con Alejandro a la Casita del Mar, un hostel recomendado. Son las 5:20, así que el cálculo más o menos de la demora fue casi acertado. Tardamos mucho en la aduana. Ahí estamos. Estamos en la avenida Héroes de Malvinas y acá monumentos. Tenemos un avión. Tenemos un monumento ahí con varios cañones. Acá tenemos una especie de tanque. El día de ayer terminé cansado de tanto viaje y burocracia luego de haber pasado 2 veces la frontera, pero la estadía en la Casita del Mar fue reconfortante. Hoy salimos con cielo totalmente gris y lluvia, pero a pesar del clima tocaba seguir. Había que recorrer los últimos kilómetros hasta el destino, pasando por el Paso Garibaldi hasta finalmente llegar a Ushuaia. Bueno, gente, acá lago escondido. Hicimos una paradita técnica, táctica. Me saqué lo del equipo de lluvia. Cuando salimos de Río Grande llovía. Pero bueno, no pude filmar mucho y menos con micrófono porque por las dudas. Pero bueno, estamos a 12 grados ahora. Hace un ratito hacía 8 grados cuando pasamos por Tolwyn, que paramos a tomar un café. Después de Río Grande, toda esta zona es bellísima. Bellísima, con lagos, bosques, todo muy, muy bonito, muy escénico. Montañas. Miren qué espectáculo, ¿eh? Esto es increíble. Sigue nublado, por momentos veo que sale el sol, pero por suerte no llueve, así que tratando de disfrutar todo el escenario este increíble de la naturaleza. Igual el día nublado, con lluvia y así, como que le da una mística especial, ¿no? Para un hito que es llegar acá al lugar más austral del mundo. Curvitas, montañas, bosque. Este es el ambiente que me gusta. No me esperaba que Tierra del Fuego fuera así, por lo que veníamos viendo, que era todo bastante árido, y si bien tenía montañas y eso, en general no era bastante plano. Bueno, la verdad que esta parte me sorprendió muchísimo, ¿eh? Mucho bosque, muy verde, y montañas que ya se empiezan a apreciar altas. Sí, este sería como el fin de la cordillera de los Andes. Esto es increíble, miren este paso de montaña. Ruta escénica Andes Fueguinos, Paso Garibaldi, muy, muy bello. Ahí estamos, Paso Garibaldi. Y seguimos apreciando acá la ruta con los picos montañosos, con nieve ahí arriba. Pequeños laguitos de montaña. Me sorprendió Tierra del Fuego. Vamos que sale el sol. Estamos a menos de 50 kilómetros de Ushuaia. Una cascadita. Chicos saludando.
Refrescó un poco, está haciendo 8 grados de vuelta. De hecho, no sé por qué tengo la visera abierta, porque me estaba congelando la nariz. Hemos llegado acá al Haruwen 3005, destilería y museo de moto. Casi 30 kilómetros de llegar a Ushuaia. Así que bueno, hacemos una paradita acá y luego continuamos. Este lugar tiene algo especial para quienes viajamos en moto. En sus paredes quedan los recuerdos de grandes travesías, de viajeros que llegaron hasta aquí después de recorrer miles de kilómetros desde todas partes del mundo. Y de otros que, como yo, pasaron por aquí para dar inicio al viaje con vistas a un destino más lejano. Mientras recorría el lugar y veía las historias de quienes me antecedieron, no podía evitar pensar en mi propio viaje. Porque para mí, Ushuaia significa llegar al punto desde donde comienza el verdadero desafío. El viaje hacia el punto más al norte de América, Alaska. Y Tierra del Fuego no dejaba de sorprenderme con sus paisajes. Definitivamente un lugar único. Bueno, listo, estoy volviendo. Pego la vuelta. Bueno, muy bien. Esta es la entrada oficial, ¿no? Exactamente. Sí, después está el cartel. Que tiene la Quiaca, que está en el centro del final de la ruta 40, y que es un monolito que creo que acá hay uno más también. La emoción de llegar hasta acá es indescriptible. Desde Italia hasta Uruguay, desde Buenos Aires hasta Ushuaia. Miles de kilómetros, historias y momentos inolvidables. Llegamos al final de esta etapa, pero es apenas el comienzo de todo lo que se viene. Nos vemos el próximo viernes. Estás mojando por mi culpa. No, No, dejé la cámara grabando.